Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, todavía no son noches. Muy buenas tardes, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la salud mental y los suplementos. Estoy revisando, creo que no se escucha. Ya se escucha, ¿verdad? Bienvenidas chicas, hoy vamos a platicar acerca de la salud mental y los suplementos. Bienvenidas a esta capacitación, vayan tomando su lugar. Espero que hayan traído donde anotar, porque el tema de hoy es que el tema de hoy está súper interesante. Súper interesante. Es uno de mis temas favoritos y vamos a hablar. Bueno, primero que nada, váyanme saludando en el chat para ir viendo conforme van llegando las chicas que van llegando, váyanme saludando para irlas saludando. Ok. Hoy vamos a hablar de la salud mental. Es un tema súper importante porque básicamente nuestro cerebro, nuestra mente controla no solamente nuestro movimiento, no solamente el éxito que vamos a tener, el trabajo, la energía, el generar ingresos. La salud mental es importante porque el cerebro es el regulador de todas las funciones del cuerpo y hoy vamos a ver que no trabaja solo. Es súper importante. ¿Cómo estás, Imperio? Bienvenida. Roberto y Aida Shelonabel, bienvenidos. Quien vaya integrándose, váyanos saludando, avísenles a los demás que ya estamos en la clase, porque hubo personitas que me dijeron que querían tomar la clase, pero como no la hice en Zoom, la hice directamente así sin link de Zoom para que todos la puedan ver, porque ya ven que los links de Zoom tienen como límite. Y no sé, como que dije, pues lo voy a hacer así directamente para no hacer tanto movimientos, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que están conectando. Ya veo por aquí a Cari, a Guadalupe, a Roberto y a Ida. Váyanles avisando que se vengan, chicas y chicos. De todas maneras va a quedar grabado. El único detalle de estas grabaciones es que solo duran 30 días. 30 días y se eliminan. Entonces vamos a comenzar. La salud mental. ¿Cuándo fue la última vez que realmente, de verdad, te sentiste en paz? Que no hubo nada que te alterara tu estado de ánimo externo, que no hubo nada externo que alterara tu energía, que no hubo nada externo que alterara tu sueño, tu descanso, tu tranquilidad, tu concentración. ¿Cuándo fue la última vez que nada externo impactó en tu fuerza, energía, sueño, descanso, emociones? ¿Cuándo fue la última vez? A ver, ¿se acuerdan? Cuando éramos bebés y nuestra mamá nos arrullaba, nos ponía en una cama calientita, limpia. A ver si ustedes me comparten por ahí en el chat. Para ustedes, ¿cuándo creen que fue esa última vez donde tú dices, estuve en paz, nada me afectaba, nada, ni siquiera lo que comía me hacía daño, lo que pasara en el mundo? Miranda Martínez Montaño y Caris, bienvenidas, un gusto en saludarlas, qué bueno que están por acá. La clase solamente se está transmitiendo aquí, no hay link de Zoom, solo es aquí, ¿ok? Por si llegan a ver a alguien que pregunta, me apoyan diciéndole que solo estamos aquí directamente sin un link de Zoom, porque en esta ocasión pues no hice el link de Zoom, ¿vale? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú realmente crees que estuviste en paz y que nada alteró tus emociones, tu estado de ánimo, tu descanso, tu sueño, tu energía, tu fuerza? Saludos de Tere hasta California. Qué bonito, Tere. Me da mucho gusto que me saludes y que me digas de dónde me ves. Qué bonito, California. Que Dios te bendiga. Hola, mi dice Caro Cabrera. Te aprecio mucho, Caro. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Ivane también ya llegó. Bueno, me responden esa pregunta. No se pueden ir sin responder. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te sentiste en paz? Y digo en paz
O sea, la última vez que nada externo te alteró el ánimo, el sueño, el descanso, el ánimo, la digestión, la salud, nada externo, porque generalmente decimos me causó dolor de cabeza, me hizo enojar, me dio diarrea, me quitó el sueño, me dio insomnio, o sea, que una situación externa ajena a nosotros nos quitó la paz. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sí tuvieron esa paz? Dice, ya no me acuerdo. Y hoy, el tema de hoy está súper bueno. Vean, el dato más relevante sobre el tema de salud mental es sobre la ansiedad. Según la encuesta nacional de bienestar autorreportado, el Enviare del INEGI en el 2021, el 19.3% de la población adulta en México, al menos de la población encuestada, ¿verdad?, reporta tener síntomas severos de ansiedad. Hará como unos 10 años, dice Tere, que estuvo como en esa paz de que nada le afectaba, ¿no? Externo. Este es como el dato más relevante científicamente registrado aquí en México al menos sobre una situación de la salud mental. Hay otro tema mucho más grave que la ansiedad, que también está estudiado, que también tenemos datos relevantes, pero no lo pongo aquí porque es como se considera tema delicado para redes sociales y pues no lo podemos como tocar, dice hace como 30 años. Entonces, hay tres temas principales de la salud mental. Uno es la ansiedad y ese tema que les decía que es un poco delicado de tocar en redes sociales. Históricamente son las dos causas principales por las que las personas buscan atención de la salud mental en México, ¿sí? Luego está el estrés laboral, que es uno de los países con más fatiga por estrés laboral, estimándose hasta un 75% de los trabajadores en México tienen una condición mental relacionada con su trabajo. Es decir, tu trabajo te estresa, tu trabajo te da insomnio, tu trabajo te da ansiedad, tu trabajo te da tu trabajo te da, te hacen bull. Hay más de cerca del 75% de los trabajadores en México tienen alguna condición asociada al trabajo, alguna condición mental asociada al trabajo. Para ti como vendedor de productos nutricionales, de productos de bienestar, de productos de salud, de suplementos, este es un dato relevantísimo porque significa que tienes un campo de trabajo para poder llevar soluciones, porque yo te estoy presentando un problema, ¿sí? En México es un problema, la salud mental, específicamente en el área laboral, ¿sí? Cuando estaba en la secundaria me sentía tranquila, en paz completa hace más de 25 años. Y ahorita te voy a platicar, Caro, todo lo que hay detrás para que se originen estos problemas que muchas veces radica no en el exterior, sino dentro de tu cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Hace un año y medio, dice Ilka, hace un año y medio. El otro tema de salud mental es la búsqueda de atención. Solo alrededor del 20 al 30% de las personas con trastornos mentales en México, incluyendo la ansiedad y la otra, reciben atención especializada de un profesional. ¿Por qué? Pues porque no buscan atención. O sea, sí hay muchas personas, es como que un poco difícil hacer un estudio que te dé los datos reales porque la gente no busca atención médica para su problema de salud mental, ¿ok? Tomen nota de lo que vamos estudiando y quiero que terminando la clase vayan al grupo de Face de nosotros y en ese grupo les voy a subir el archivo del tema de hoy porque va a estar completísimo, ¿ok? Terminando la clase se van al grupo de Face y ahí va a estar el archivo. Hola, una pregunta. ¿Se puede combinar silicio orgánico con complejo B? No afecta en nada la combinación. Sin embargo, como que no es necesario combinarlos, se deberían de tomar de preferencia cada uno con su cantidad de agua suficiente
para mejorar que el cuerpo los absorba adecuadamente. Cada suplemento debe de tener una cantidad adecuada de agua, pero el tema de hoy, porfis, no se salgan del tema. El tema de hoy es salud mental y les pido de favor vayamos con el tema para que no nos perdamos, sobre todo yo que me pierdo mucho, me distraigo mucho del tema y luego se me olvida en qué íbamos. Si podemos, por favor, respetar el tema y ahorita o si tienen alguna duda ya fuera del tema me lo podrían preguntar a lo mejor en privado. Hay cuatro hormonas o neurotransmisores también, 4 neurotransmisores esenciales que tienen que ver en el tema de la modulación del estado de ánimo. 4 neurotransmisores que regulan, controlan o modulan tu estado de ánimo. La serotonina, la dopamina, el GABA y el cortisol. 4, ¿ok? Para que tomen nota. 4 neurotransmisores, es decir, se producen en el sistema nervioso, controlan muchas funciones nerviosas y vamos a comenzar con la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor inhibitorio y modulador. ¿Qué significa eso? Su función es apagar, disminuir, calmar, tranquilizar, ¿ok? Serotonina. Regula el estado de ánimo. Por lo tanto, como es regulador inhibitorio, tiene que ver con el sueño, el apetito, el control de la temperatura y sus niveles bajos. Cuando nos hace falta serotonina, podemos llegar a tener síntomas de ansiedad y depresión, ¿ok? Es un neurotransmisor que modula y también inhibe, es decir, controla, regula, modula, pero también inhibe algunas situaciones del organismo, de la salud mental. Luego está la dopamina, que también es un neurotransmisor, pero tiene dos funciones, excitatoria e inhibitoria, ¿ok? Es parte fundamental del sistema de recompensa-placer del cerebro. Controla la motivación. Hay veces que decimos, es que siento que no me motiva nada, no me quiero levantar de la cama. Tiene que ver con la dopamina. La dopamina controla nuestra motivación, la cognición, es decir, el aprendizaje, el movimiento y la toma de decisiones. Es súper importante este neurotransmisor para nuestro funcionamiento adecuado. Luego está el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. El GABA es maravilloso, valiosísimo. Es el inhibitorio principal, es valiosísimo para el organismo. ¿Por qué? Porque en un mundo donde abunda el cortisol, abunda el estrés, abunda la actividad acelerada, un inhibitorio que nos ayude a bajar ese nivel, como el GABA, es el freno. Es el freno del sistema nervioso que te da calma. Se llama ácido gamma aminobutírico y se abrevia GABA. Es el freno, es el que te da calma, te reduce la excitabilidad neuronal, que tu cerebro esté al 100, el GABA lo tranquiliza, lo reduce. Por lo tanto, reduce la ansiedad y es clave para que te relajes, para que tu cuerpo se relaje, y este neurotransmisor tu propio cuerpo lo produce. Mi tía de 58 años se perdió completamente y ya no reconoce a nadie, dice Bere. Ya recibió diagnóstico y atención médica especializada, Bere. O sea, ya tiene un diagnóstico médico. Luego está el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide, es una hormona, tal cual es una hormona, que es la hormona del estrés. O sea, y no es mala. Necesitamos el cortisol para sobrevivir. El cortisol se libera en tu cuerpo en respuesta a una situación estresante. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando en la naturaleza está una manada de cebras y de repente escuchan un ruido, todas salen despavoridas huyendo para salvarse de un posible depredador. ¿Cómo logran actuar tan rápido, tener energía para correr con tal velocidad y responder a un impulso tan acelerado? Gracias a la liberación de hormonas que sean estresantes, es decir, que las aceleren el ritmo cardíaco, y se libera toda una cascada de respuestas hormonales para que en cuestión de segundos o milisegundos el cuerpo pueda huir
o luchar, dependiendo la situación. Se llama respuesta de escape o lucha. O lucho contra lo que viene o mejor escapo. Pero esa decisión tiene que tomarse en cuestión de milisegundos porque es supervivencia. Entonces el cortisol controla ese proceso. Por eso les digo, no es malo. Es un mecanismo de supervivencia y es el que cuando vas a dar el paso y pasa un camión y te haces hacia atrás y tú dices es como un instinto, como un reflejo, y después de eso sientes cómo se te enchina la piel, sientes cómo la sangre te llega al cerebro, se te puso la cabeza caliente y después de eso te tiemblan las piernas, después de eso sudas frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desencadenó toda una serie de reacciones para ponerte a salvo o escapar. Luchar o escapar dependiendo cuál es la, la amenaza. ¿Ok? Y el cerebro es el que hace todo eso en cuestión de milisegundos. El primero identificar si es una amenaza en la que tengo que correr o es una amenaza en la que tengo que luchar. Y el cortisol regula esa acción, ¿ok? Entonces es la hormona del estrés, pero su principal función es mantenernos a salvo, huir o luchar. Lo que sucede actualmente es que nosotros ya somos animales evolucionados de cierta manera, que ya no somos como los demás animales, como las cebras, como el león. Ya no hay un león que nos va a comer, ya no hay un tigre, ya no hay rayos y estamos expuestos a la lluvia ni al frío, que tengamos que buscar si sobrevivir huyendo o tener que luchar contra algo. Como todo eso ya no existe. Ahora, todos esos fenómenos que nos aquejan y que desarrollan el cortisol son fenómenos que no aparecen repentinamente, sino son fenómenos que están todo el tiempo con nosotros y por lo tanto hacen que el cortisol permanezca alto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque diario vamos al trabajo en un trabajo donde suceden X o Y situaciones que nos hacen sentir mentalmente, inconscientemente, que tenemos que escapar o luchar, ¿sí? De manera inconsciente, digamos, de una manera que evolutivamente se parece a lo que viviría una cebra con un león, pero en realidad no es una cebra, no me va a pasar nada, no tengo que correr, no estoy en riesgo, pero el cerebro no puede hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque lo principal que tiene que hacer es ponerte a salvo y entonces no hay tiempo para hacer diferenciaciones a menos que tengamos la habilidad, la capacidad, el deseo y el tiempo de hacer meditaciones profundas y llegar a puntos en donde podamos enseñarle a nuestro cerebro que no pasa nada, que lo que vivimos nosotros no es una situación que nos pone en peligro. Pero como eso no sucede, todo el tiempo el cerebro tiene la sensación de que estás en riesgo, que estás en peligro y todo el tiempo libera cortisol. Entonces el cortisol, que es esa hormona del estrés, al estar mucho tiempo elevado en el cuerpo, todos los días está, y en cantidades muy altas, da como resultado que se desencadenen otros mecanismos adicionales que son resistencia a la insulina, que da como resultado incremento de peso, acumulación de grasa en el abdomen principalmente, da como resultado dolores de cabeza, problemas para dormir y una serie de situaciones que desencadenan en otros problemas mentales, ¿sí? Entonces vamos ahorita con el cortisol, que es el principal responsable hormonalmente, pero no es él, porque el cortisol realmente es una razón existe para la supervivencia, pues. Y en las mañanas, cuando tú te levantas, es el que te despierta. Se libera un pico de cortisol para que tú puedas despertarte del sueño tan profundo que tienes. Si no pasara eso, no podríamos despertarnos en las mañanas. Entonces, a fuerzas o forzosamente tiene que haber un pico de cortisol para que tú puedas levantarte en las mañanas. También esa es su función. O sea, es lo normal, eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que de manera natural, evolutiva y biológica, ese pico de cortisol que te levanta en las mañanas, ya que te levantaste, comience a disminuir. Es lo natural, lo normal, lo saludable.
Pero ¿qué pasa? Que sales de tu casa, te subes al carro o apenas te vas levantando y tienes que levantar a los niños. Cuando levantas a los niños te contestan o no se quieren levantar, ves la hora, se te hace tarde y tu cerebro todo lo que ve lo comienza a interpretar como que estás en peligro, estás en riesgo de llegar tarde, de que te quiten el bono de puntualidad. Entonces haces toda una serie de encadenamientos mentales, de ideas, que le hacen pensar a tu cerebro que estás en riesgo. Y entonces el cortisol se libera porque estás en riesgo, ¿no? Te tiene que poner a salvo el cortisol para que o salgas huyendo de ese peligro que no sabe qué es, o para que luches contra ese depredador que tampoco sabe qué es, pero el cuerpo te prepara. Es tan sabio que te tiene es como la espada lista para defenderte. 8 en el chat si quedó claro el cortisol. Pónganme un 8 en el chat para saber si quedó claro. En resumen, ¿cómo nombrarían al cortisol? Porque no es malo. ¿Cómo lo nombrarían? Realmente él hace cosas buenas por nosotros. De hecho, nos intenta salvar. ¿Cómo lo nombrarían al cortisol? ¿Cómo lo rebautizarían? No es malo. Pónganme un 8 en el chat si quedó claro cortisol y luego me dicen cómo lo bautizarían, ¿ok? Entonces, ahí vamos en el cortisol. Ahora, vamos a hablar de la conexión emocional. La mente nunca se separa del cuerpo. Lo que comemos, cómo dormimos y cómo pensamos es parte del mismo sistema, ¿ok? Ahorita de la parte que yo les acabo de hablar es cómo pensamos, o sea, todos los pensamientos que atraviesan tu mente desencadenan una serie de respuestas hormonales que tú no puedes controlar. Se van a desencadenar solo con un pensamiento, ¿sí? Sea positivo o negativo. Por ejemplo, si yo ahorita me pongo a pensar en todo lo trágico que puede pasar, el fin del mundo, el 3 y Atlas, los extraterrestres, todo eso, y me pongo a pensar y a ver videos de eso y todo, lo único que estoy haciendo es desencadenar toda esa liberación de hormonas del estrés. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo bautizarían al cortisol? No sé si lo pusieron, pero a mí no me sale. A ver, díganme cómo bautizarían al cortisol. No, no veo. ¿Cómo bautizarían al cortisol? Porque no es malo. O sea, yo le diría, por ejemplo, es el héroe malentendido, ¿no? Mal comprendido. Es porque él solo sale a defenderte, él solo sale a apoyarte, él solo sale a que, como diciendo, aquí estoy yo para salvarte, ¿no? Pero cuando él sale no hay nada, no hay ningún peligro, ¿no? Todo está en tu mente y tu mente fue la que lo llamó. Y cada vez que él viene y viene y viene y todo el tiempo viene, da como resultado que tú subas de peso y te caiga el pelo porque desencadena muchas otras hormonas su presencia, muchas otras circunstancias. Entonces, por eso es que desarrollamos otros padecimientos y problemas cuando estamos bajo estrés crónico. Crónico significa que todo el tiempo piensas que algo te va a pasar, que algo está mal, que tienes pensamientos catastróficos, todo el tiempo le estás diciendo a tu cerebro que estás en riesgo de perder la vida o en riesgo de que te ataque alguien y tienes que o salir huyendo o luchar. Los pensamientos son los que desencadenan todo eso, ¿ok? A ver, chicas, ¿cómo lo llamarían? ¿Qué nombre le darían al cortisol? De verdad que no me sale. No me aparece su comentario. ¿Qué será? No lo veo. ¿Qué será? ¿Qué será? Que no me sale. ¿Dónde veo el comentario? ¿Soy yo? ¿Seré yo? Que no me salen los comentarios. A ver, chicas. Ah, ya me salió por fin. Dice, el héroe que mi amor se borró, ¿verdad? Creo que sí hay un problema.
Se borró tu respuesta. Decía el héroe que no lo puedo comprender a pesar que es bueno. Patricia Rangel Palomé, que bienvenida mi amor. No sé si soy yo que tengo un problema que no me salen los comentarios. Por favor díganme, porque yo no los veo. Yo no los veo. Solo me sale, o no hay probablemente, ¿verdad? El héroe que no se valora, exacto, el héroe que no se valora, porque su razón de existir es para salvarnos, para ponernos a salvo. Entonces, yo por ejemplo, ¿cómo cuido mi salud? No solo mental, porque recuerda, cuando el cortisol está... Hola Nati, cuando el cortisol... comparte mi amor, diles que se vengan. Cuando el cortisol está elevado muchas veces, todo el tiempo, todo el día, porque de verdad todo el tiempo tenemos pensamientos catastróficos. Que ya es tarde, que me vio feo, que no voy a llegar, que voy a perder, que no, que me hizo caras, que me contestó que no me alcanza, que ya viene la renta, la luz, el agua, el internet, el celular. Todo el tiempo tenemos pensamientos que al cerebro le dan la señal de que estamos en peligro. Entonces todo el tiempo estamos liberando cortisol. ¿Yo cómo cuido mi salud? Supercortisol dice, Julie, ¿yo cómo cuido mi salud? Tratando de tener pocos pensamientos catastróficos, y si hay algo que puedo controlar, lo controlo. Por ejemplo, evitando ver videos, contenidos que me generan esa sensación de miedo, peligro o ansiedad. Yo, por ejemplo, no veo nada. Si me salen cosas por ejemplo, en TikTok y en Facebook y así, de extraterrestres, de fantasmas, cosas que me pueden alterar, yo no las veo. De perritos que les pasa algo, yo no los veo, porque inmediatamente mi mente me lleva a pensamientos de que a mi Luis Miguel le va a pasar lo mismo, y comienzo a llorar, me pongo mal, y no está pasando nada, realmente no está pasando nada, pero estoy desarrollando liberación de cortisol muchísimo, que me va a dar como resultado subir de peso, caída de cabello, problemas para dormir y una serie de consecuencias. Entonces, a veces no lo pensamos, no lo analizamos, pero nosotros permitimos que, aparte de lo que nos pasa día a día, que no podemos controlar en la mente, que a lo mejor es inconsciente, nuestros pensamientos de voy a llegar tarde y la renta y me van a correr y así, que a veces no los controlamos, son inconscientes algunos de ellos, que aparte de eso yo conscientemente todavía me meta más situaciones a mi mente para que libere más cortisol, ¿sí? 7 en el chat sí quedó claro de que nosotros sí podemos controlar esa parte también. Alice, bienvenida, y Julie, bienvenida, Nati, bienvenida, Bere, bienvenida. Porfis, pónganme un 7 en el chat si quedó claro. Todas, el 7 es bien fácil de ponerlo para saber que está todo bien, porque creo que anda fallando los comentarios y me da cortisol. Ya no voy a decir me da nervios, voy a decir me da cortisol. Me da cortisol no ver los comentarios y no me salen, ¿ok? Luego hay un tema interesantísimo, ya hablamos de las hormonas, que el cortisol es el principal responsable de la situación que tenemos el día de hoy. El eje intestino-cerebro es mi favorito, mi súper favorito. Es un campo fascinante de la ciencia. Revela la profunda conexión entre nuestra salud intestinal o digestiva y la salud mental. Hay muchos estudios científicos que demuestran la relación entre cerebro e intestino y no le damos importancia. Ay, gracias, ya estoy viendo por fin. El eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación, o sea, el cerebro siempre está comunicándose con tu intestino y es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que el intestino le manda señales al cerebro y el cerebro también se las manda al intestino. Y están conectados a través de un cable, ¿sí? Con el sistema nervioso entérico, que es el segundo cerebro, el cerebro, y el sistema nervioso entérico, que es el cerebro del intestino, ¿sí? Eso, haz de cuenta que tienes un segundo cerebro en tu intestino. ¿Cómo se llama ese cerebro intestinal? Se llama sistema nervioso entérico, ¿sí? Saludos hasta Querétaro para Nelly, ya lista para aprender. Muy bien, mi amor. Por eso es que tu intestino es tu segundo cerebro. No solo digiere tus alimentos y pasa los nutrientes, sino que también contiene más de 100 millones de neuronas el intestino.
casi la misma cantidad que tu médula espinal. Estas neuronas forman el sistema nervioso entérico. Entonces tienes, ¿cuál es el sistema nervioso en el cuerpo humano? Exacto, exacto, Pati. Ahorita te voy a explicar esa parte. El sistema nervioso humano consta de cerebro, médula espinal y sistema nervioso entérico, es decir, el del intestino, porque ahí también hay neuronas. Y los nervios periféricos, que son con los que sentimos en los dedos, la piel, en el cuerpo, ¿no? Estas neuronas del sistema del intestino se comunican con el cerebro a través de un cable que se llama nervio vago, con V, vago, es un nervio, un cable que los conecta. Por eso le decimos que es nuestro segundo cerebro. Cuando algo nos altera emocionalmente, ya sea estrés, miedo, ansiedad, el intestino es el primero que lo va a sentir. Se tensa, se inflama, se cambia sus movimientos y se altera internamente, dando síntomas inmediatos: diarrea, dolor en la boca del estómago, ardor, reflujo, eruptos, gases, te estriñes. Por eso las personas que son muy estresadas, que hacen muchos corajes, son muy estreñidas, porque como tienen un segundo cerebro que recibe toda esa respuesta emocional, da como resultado una disminución en el movimiento intestinal. El intestino como que se paraliza, se pone rígido y les genera alteraciones de la digestión y en la defecación también. Saludos a Elizabeth hasta Aguascalientes. Así como Patti, así como situaciones negativas desencadenan respuestas hormonales para protegerme, porque realmente lo hacen para ponerte a salvo, para sobrevivir. Al contrario, pensamientos positivos recurrentes desencadenan cantidades de hormonas que hacen lo contrario: relajantes, tranquilizantes, desinflamatorias, que te dan felicidad. Pero evolutivamente es más importante la supervivencia, entonces es más fácil para el cerebro pensar en negativo que en positivo, porque si piensa en negativo es más fácil estar a salvo. 7 en el chat si quedó claro. Entonces, como animales, digamos que evolutivamente o de manera natural o instintiva, sería más sencillo y menos costoso para el cuerpo pensar mal, para que todo catastrófico y entonces podamos estar a salvo, para que se pueda liberar esa hormona que te mantenga vivo. 7 en el chat si queda claro esa parte. Pero como ya somos seres humanos que somos pensantes, que podemos controlar la mente, que podemos meditar y eso, sí podemos traer a nuestra mente muchas veces, la cantidad que queramos, los pensamientos que nos hacen sentir bien, felices, en paz, tranquilos, por ejemplo. Pero recordarlos, no desearlos. Es decir, no es lo mismo desear tener un novio que recordar cuando lo tuviste o cuando estás con él. ¿Sí me estoy dando a entender? El recordar, rememorar y traer a la memoria esos momentos sí desencadena esa respuesta hormonal que te trae felicidad, alegría, desinflamación, salud en general. Totalmente, sí. 7 en el chat si quedó claro, chicas. Dicen, estos días me anda fallando el segundo cerebro. Pero ahorita vas a entender muchas cosas que te voy a explicar. Entonces, cuando hay un desequilibrio en tu intestino, va a haber sufrimiento en el cerebro también, en la mente, en las emociones. Lo vuelvo a repetir para que lo anoten. Si hay un desequilibrio en el intestino, va a haber un desequilibrio mental y emocional. Y al revés es igual. Si hay un desequilibrio emocional y mental, va a haber un desequilibrio intestinal. ¿Por qué? Porque están conectados a través de un nervio, como un cable que los conecta. ¿Cómo se llama ese cable que los conecta? A ver si lo anotaron. Como están conectados con ese cable, todo lo que le pase a uno le afecta al otro y todo lo que pase al otro le afecta al uno. Entonces están íntimamente conectados ambos cerebros. Saludos a María Aguinaga, ya veo sus 7 en el chat, de que está quedando claro. Recuerden que la clase va a quedar grabada solamente 30 días y se borra, para que la vean en la grabación y tomen nota si es que se perdieron la primera parte, porque está bien interesante el tema de hoy, ¿ok?
salud mental y suplementos. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese cable que conecta estos dos cerebros? El cerebro que está en el intestino y el cerebro que está en la cabeza. ¿Cómo se llamaba ese cablecito? Cuando tú sientes estrés, cuando tú sientes miedo, cuando sientes ansiedad, cualquier situación emocional va a ir directamente a afectar al intestino. Cuando tú estás enfermo del intestino, cuando tienes un problema intestinal, va a ir a afectar directamente a tus emociones, a tu cerebro también. A ver. Nadie supo cómo se llama. Eso, el nervio vago. Muy bien, el nervio vago. Y ese cerebro que está en tu intestino recibe el nombre de sistema nervioso entérico. ¿Ok? El cerebro se llama sistema nervioso entérico, el que está en el intestino. ¿Ok? Y el nervio vago, vago como si fuera, hagan de cuenta como que flojo, ¿no? El nervio vago es el que los conecta a los dos cerebros. ¿Vale? Entonces, vámonos aquí. Ahí está, nervio vago. Es la autopista. Es como el cable que los conecta. Les lleva señales neuronales, les lleva señales hormonales y les lleva señales inmunológicas. Súper importante porque ahorita lo vamos a recalcar. Para que pongan atención o lo anoten si se les olvida. Las células inmunes del intestino pueden liberar sustancias que afectan la función del cerebro. Pongan atención. Las células inmunes de tu intestino liberan sustancias que afectan la función cerebral. O sea, en tu intestino tienes células inmunes y esas células inmunes cuando liberan sustancias van a afectar directamente a nuestro cerebro. El intestino también produce hormonas que pueden viajar al cerebro. Y las bacterias que tienes en el intestino también producen sustancias que afectan al cerebro. Por eso decimos que están conectados. Las bacterias que están en mi intestino producen sustancias que me afectan a mi cerebro. Es decir, que lo regulan, o lo controlan o lo afectan. Las hormonas que produce mi intestino también afectan a mi cerebro. Y las células inmunes de mi intestino producen sustancias que también afectan a mi cerebro. Por eso es importante que los dos estén sanos. Si el intestino no está sano, el cerebro no lo está. Si el cerebro no está sano, el intestino no lo está. Están completamente conectados. ¿Por qué para mí era importante mencionar este tema o dar esta clase? Porque a veces queremos solucionar un padecimiento, una enfermedad, una situación, un síntoma, pero debemos recordar que el cuerpo es un organismo completo conectado de unas maneras increíbles y que a veces para poder resolver un problema, una situación de salud o un síntoma, debemos de pensar en conjunto como lo estamos viendo el día de hoy, que podamos entender de dónde proviene el error, dónde pudiera estar la situación que está ocasionando toda la alteración que vemos. ¿Ok? Dígase ansiedad, dígase insomnio, piensen en algún problema mental, ¿sí? Como el cerebro está conectado con el intestino, puede tener mucho que ver con lo que está pasando en el intestino de la persona. Y a veces solamente los médicos, en muchas ocasiones, solamente les dan un medicamento para tranquilizarlos, para dormirlos, para etcétera, ¿no? Para apagar el síntoma, pero solamente apagas el síntoma y el problema está ahí. Y como nunca lo solucionas, siempre dependes del medicamento porque el problema continúa. ¿Ok? 8 en el chat se está quedando claro. Una vez que tú comprendes esto y comienzas a poner en práctica muchas situaciones que vamos a ver, vas a darte cuenta que cambia muchísimo tu salud mental. Ya no te pasa tanta niebla mental, ya no se te olvidan tanto las cosas, ya te concentras mejor, ya te levantas con más ánimo, ya no te sientes tan agotada mentalmente, ya no te pones tan cambiante de ánimo, ya no te sientes tan triste, duermes mejor. Cuando tú entiendes que muchas situaciones de tu mente, de tu cerebro, vienen del intestino. ¿Ok? Ahora 9 en el chat. Para ver que todo va bien. 9 en el chat. Y uno de mis favoritos
para poder entender la salud mental son la microbiota intestinal, esos pequeños microorganismos que viven en ti y que son tus mejores amigos. ¿Por qué? El 90% de la hormona del bienestar, de sentirte bien, feliz, alegre, el 90 o más del 90 se produce en el intestino y no en el cerebro. Más del 90% de la hormona de la felicidad, del bienestar, del estar bien, se produce en el intestino y no en el cerebro. Por eso les digo, muchas veces algunos médicos tienden a tratar el síntoma, apagar el síntoma, pero no van a la raíz. La dopamina, que te da motivación y placer, ¿a qué me refiero? La dopamina es la que te hace sentir feliz y alegre de vivir, placer de estar vivo, motivado para hacer cosas. La dopamina depende, el que tu cuerpo pueda producir dopamina depende de que tu intestino esté sano, si no, no puede producir esa hormona. Y por eso es súper importante padecimientos, que entendamos que los padecimientos como la diabetes, la resistencia a la insulina y la obesidad están íntimamente relacionados con la depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hormonas del placer y la felicidad se producen y dependen de un buen equilibrio intestinal. Y generalmente en estos padecimientos, diabetes, resistencia a la insulina y estas enfermedades, hay un desequilibrio intestinal. En la obesidad lo hay. En todas las enfermedades intestinales va a desarrollar o puede ser razón suficiente para desarrollar depresión. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos bien, chicas? 7 en el chat para saber que vamos bien, porque como pues no las puedo ver, quiero ir como midiendo que está quedando claro, que vamos bien, que se está entendiendo, que les está gustando. ¿Ok? Un 7 en el chat. Luego está el GABA, que les digo que es mi favorito, es el de la tranquilidad. Lo producen las bacterias, el GABA. Lo producen los lactobacilos, lo produce el bifidobacterium. ¿Han escuchado de los yogurts con bifidobacterias? Los yogur con lactobacillus. ¿Han escuchado de el jocoque con lactobacilos? ¿Han escuchado de díganme qué otra cosa escuchan que tiene esos nombres? Ellos son productores para tu cuerpo. Haz de cuenta que son los agricultores que te están cultivando dentro el GABA, que es el de la tranquilidad, la hormona, el neurotransmisor de la tranquilidad, los lactobacillus y las bifidobacterias. ¿Ok? Cuando estas bacterias están en equilibrio, tú te sientes bien mental, emocionalmente, en tu descanso, en tu motivación, estás bien. Cuando ellas están en equilibrio, te sientes con energía, estás enfocado, estás calmado, no te estresas. Estoy entendiendo muchas cosas. Cuando se alteran, porque comes en la calle y en esas comidas vienen un montón de bacterias malas, que no te van a dar diarrea, van a ir a acabar con tus bacterias buenas y van a ocupar su lugar. Y tú vas a desarrollar síntomas como cansancio extremo, debilidad, ya no me dan ganas de levantarme, me siento triste, tengo ansiedad, tengo depresión, etcétera, ¿no? Esas bacterias que porque comemos en la calle, no nos lavamos las manos, no tenemos higiene adecuada, porque nos dan muchos antibióticos, las personas que reciben muchísimos antibióticos porque constantemente están enfermos, los niños que reciben muchos antibióticos tienen más situaciones de problemas emocionales. ¿Por qué? La alteración de sus bacterias que les ayudan a producir las hormonas y los neurotransmisores de la alegría, de la felicidad, de la motivación, están alterados por tanto antibiótico, acaban con ellos. Y quien toma su lugar son otras que no hacen nada bueno por ti y que además les producen otras alteraciones. Entonces la mala alimentación, la inflamación recurrente, el estrés, los antibióticos ocasionan eso. Entonces cuando alguien te dice que te alimentes bien, no solamente es para tener buen cuerpo,
buena figura. Una buena alimentación mantiene vivas a las bacterias que necesitas para que te mantengan feliz, vivo, con energía, con calma y con enfoque. Y entonces van a aparecer cuando ya están alterados, esos microbios buenos, ya te los quitaron, ya barriste con ellos, ya están alteradísimos, aparece la irritabilidad, la tristeza, la falta de concentración, la ansiedad, niños berrinchudos, estresados y un montón de problemas emocionales por una mala alimentación. Algo que también altera a estas bacterias que te dan los neurotransmisores de la tranquilidad, algo que las altera a ellas también es el consumo de mucho azúcar. Por ejemplo, pizzas, panes, hamburguesas, mucho pan, mucho pastel, mucho refinado, pastas, hace que esas bacterias buenas se debiliten, desaparezcan y tomen su lugar otras. Y entonces una dieta abundante en esos elementos hace que también desarrolles como consecuencia irritabilidad, ansiedad, falta de concentración, falta de ánimo, problemas emocionales, ¿sí? A ver, chicas, hasta aquí, pónganme por favor aquí, escríbanme. ¿Cuál es la parte más importante que te llevas hasta ahora? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Por favor, no se vayan sin escribirme qué fue lo que más te impactó, qué fue con lo que te quedas. Recuerden que va a quedar grabado para que le den una revisadita. Recuerden, terminando, ir al grupo de Face donde les voy a dejar el archivo para que lo lean. Y no dejen de participar en los comentarios. Para mí es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando yo las invito, más de 100 personas dicen que sí van a entrar a la clase y solo llegan 20. O sea, imagínense, ¿sí? Para mí es importante saber que están aquí porque más de 100 dijeron que iban a entrar a la clase. Entonces, para mí sí es importante porque yo lo hago de manera gratuita, de manera altruista y pues sí me gustaría que ustedes compartan un poquito de lo que van aprendiendo. En los comentarios escríbanlo. ¿Qué es lo más importante que te quedas el día de hoy? La conexión cerebro-estómago, intestino, mi amor, muy bien, muchas gracias. La conexión cerebro-intestino. Gracias a Nati que ya les avisó que se vinieran, muchas gracias, mi amor. Muchas gracias, ya les dijo, chicas, vamos a la clase, muchas gracias. Ok. La serotonina, el 90% nace en el intestino, aunque es famosa por su papel en el cerebro, aproximadamente el 90% la produce tu intestino, específicamente la producen las células enterocromafines del intestino. Y juega un papel súper importante esta serotonina, regula el movimiento del intestino que permite la digestión, regula la secreción de fluido y la percepción de las vísceras. Es importante. Dice Nelly que la salud mental depende mucho de nuestro intestino. Gracias, dice Alice. Difícil saber cuál sería la parte más importante ya que compartes información de mucho valor. Gracias, Guadalupe. Ay, qué linda. Muchísimas gracias por compartirlo. Ahora, hay un eje, ahora vamos a ir al cerebro. Hay un eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Para que entiendan qué es eso, es la conexión que hay entre dos pequeñas zonas de tu cerebro. Una se llama hipotálamo, la otra se llama hipófisis. Hay una conexión entre esas dos zonas del cerebro. Y las suprarrenales, que son unas glándulas como si fueran un sombrerito arriba de los riñones. Cada riñón tiene un sombrerito. Se llaman suprarrenales. Entonces hay una conexión directa entre hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, ¿ok? Este es el sistema principal de respuesta ante el estrés. Cuando estamos bajo estrés crónico, que hablábamos hace rato, que todo el tiempo lo tenemos porque o llegamos tarde, hay que levantar a los niños, el desayuno, la comida, el trabajo, la renta, el teléfono, el celular, el tráfico, todo el tiempo hay estrés. Entonces, cuando tenemos estrés crónico, es decir, que todo el tiempo y no nos damos una pausa para cortar ese hilo de estrés, tenemos que cortarlo haciendo una pausa, ya sea meditación, pensamientos positivos, cortar como que la racha, eso es la palabra clave, como traemos una racha de estrés, pero como no nos detenemos ni 5 minutos, no cortamos la racha.
y se sigue acumulando, acumulando, acumulando y por eso subimos de peso, se nos cae el pelo, no podemos bajar de peso y demás, ¿sí? Porque el estrés todo el tiempo está liberando el cortisol y el cortisol desencadena todos los otros síntomas como subir de peso, acumular grasa en el abdomen, caída de cabello, sensibilidad a todo, irritabilidad, cansancio extremo, caída de cabello, debilidad en la piel, debilidad en las uñas y demás. Dice, todo es integral, dice Shelo Lili, entendí cosas que no sabía, estoy operada del intestino y ahora sé que influye en todo, que todo es integral para tratarlo desde la raíz. Miranda, la conexión cerebro-intestino. Teresa, todo Miss Gaby, ya que todo tenía, dice, tenía mucha ansiedad. Elizabeth, no sabía muchas cosas, conexión cerebro-intestino. Map dice, muy interesante toda la información sobre la conexión intestino y cerebro. Debemos cuidar esa parte para estar bien en todo sentido. Caro, toda la información es muy inteligente, Miss Gaby. Me sorprendió el saber la conexión tan importante que tenemos con nuestro estómago y cerebro. Muy bien. Todo muy interesante, dice Elsa. Entonces, cuando estamos bajo estrés crónico, esta conexión hipotálamo, exacto, esta conexión hipotálamo, hipófisis suprarrenal se mantiene como que los foquitos prendidos. Haz de cuenta que tienes como las luces de Navidad. Ven que es una serie, así es esa conexión, es una serie que va desde el hipotálamo, toca la hipófisis y baja hasta las suprarrenales. Y siempre lo traes prendido cuando estás en estrés. Y prendido significa soltando cortisol, soltando cortisol, soltando cortisol. Pero como nunca cortas la racha de soltando cortisol, nunca te baja el cortisol y por eso no bajas de peso, por eso no puedes dormir, por eso se te cae el pelo, por eso no descansas, por eso envejeces rápido, por eso te enfermas y un montón de cosas más, ¿ok? Yo no corto la racha, nunca me imaginé todo lo que implican las enfermedades, fíjate. Esta activación crónica que tienes tus foquitos prendidos, esa línea, esa serie de Navidad que tienes ahí adentro, como está liberando cortisol todo el tiempo, ese cortisol hace algo interesantísimo. Cambia la composición de tus bacterias intestinales. Y entonces aparece lo que yo le llamo un círculo. ¿Qué creen? Haz de cuenta. Haz de cuenta. Tus bacterias intestinales te producen hormonas de la tranquilidad, de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando tú por algo te las alteras, ya sea alimentación, le metes cosas que no debe ser a tu cuerpo, se van, ya no tienes la hormona de la felicidad, no sé qué, y entonces se te sube el cortisol porque pues estás bajo estrés. Cuando estás bajo estrés y produces cortisol, ese cortisol mata las pocas que tienes y entonces crecen las malas y más cortisol, menos de lo bueno, más de lo malo y se vuelve un círculo vicioso. Un círculo vicioso, por eso les digo, si tú no cortas esa racha, el círculo se autoalimenta y sigue y sigue y sigue porque es un círculo vicioso, se autoalimenta el círculo, ¿sí? Porque una acción desencadena la siguiente, que desencadena la misma reacción que lo inició y así se vuelve a repetir. Por eso es importante cortar la racha, por eso dicen que deberíamos de hacer meditaciones o respiraciones profundas, pero como nadie te explica el sentido biológico para que entiendas por qué y dónde va a actuar eso, porque tú piensas que nomás es acostarte y respirar y ya, y tú dices, ¿y eso cómo me va a ayudar? Lo que pasa es que estás cortando la racha de cortisol que está en tu cuerpo, te estás desintoxicando del cortisol, vas a permitir que tus bacterias vuelvan a florecer mientras te estés alimentando bien, mientras te estés cuidando y entonces comiences poco a poco a equilibrarlo. Pero como nunca te detienes, no hay manera de ayudarle por mucho suplemento que le metas, por mucho lo que le metas, no lo cortas. El punto aquí es cortar esa luz prendida, apagar esos foquitos. Y les digo, a veces no hay nada afuera, realmente no hay nada afuera, son nuestros pensamientos los que lo encienden, es decir, el estar pensando que, por ejemplo, estoy pensando que va a haber una catástrofe, que mi hijo se va a ir, me va a abandonar, me voy a quedar sola, quién me va a ayudar, lo que va a pasar cuando sea viejita, cosas que ni están pasando, pero están desencadenando toda esa secuencia que les platiqué, mantienen el foco prendido y desencadenan todo lo demás. ¿Ok? 7 en el chat si hasta aquí vamos bien. Perdón que las moleste con eso para saber que todo está quedando claro. Apóyenme con esa parte. Ahora entiendo todo, dice. Ahora,
Cuando el cortisol está alto crónicamente, es decir, todo el tiempo estoy pensando cosas negativas, que me van a pasar cosas y así, y entonces todo el tiempo tengo el cortisol alto, hace que mi intestino se debilite. Pongan atención porque esto está interesante. Hace que mi intestino se debilite y comienza a hacerse permeable, es decir, como que se vuelve una coladera grandota de agujeros grandes. Entonces, en lugar de que mi intestino deje pasar solo los nutrientes para mi cuerpo, deja pasar cosas que no debería. Por ejemplo, toxinas, bacterias, virus, parásitos, hongos, que bien pudiste haber ingerido accidentalmente o porque la comida estaba mal hecha, sucia o lo que sea. Pero si tu intestino estaba sano, lo dejaba pasar y lo sacabas. Pero como estrés crónico, intestino poroso, permeable, deja pasar y entonces pasa a la sangre, llega al corazón, llega al cerebro y entonces te genera una serie de problemas adicionales, intoxicación cerebral, niebla mental, pérdida de memoria, problemas, inflamación generalizada, porque como entran organismos malos que no deberían entrar, se inflama el cuerpo en respuesta para atacarlos, los quiere atacar y entonces el cuerpo se inflama, andas con dolor de articulaciones, todo inflamado, todo hinchado, dolorido, enfermo y no sabes qué tienes. Lo que tienes es permeabilidad intestinal, el intestino está dejando pasar cosas que no debería y eso te está enfermando, pero todo tiene origen en cortisol alto. Pero ¿cuál es el verdadero origen de todo? Ya lo expliqué desde el inicio. Si está quedando claro, yo creo que sí lo van a poder saber contestar. ¿Realmente el culpable es el cortisol y hay que atacarlo? ¿O cuál es el problema que hay que atacar realmente? ¿Cuál es el problema? Promover el cortisol también promueve la inflamación, ¿eh? Y la inflamación también es responsable de los cambios de ánimo. Entonces, tengo cortisol alto, me inflamo. Tengo cortisol alto, se me hace permeable el intestino. Entran cosas que no deberían. Y esas me inflaman más todavía y generan más problemas emocionales. Tengo cortisol alto, se me mueren mis bacterias buenas y crecen las malas. Y entonces más cortisol, más inflamación. Y por eso les digo, es como un círculo que se autoalimenta y sigue, crece. El punto crucial donde tú lo puedes romper no está en un suplemento nada más, ¿eh? Porque tú le puedes meter suplementos, pero si todo lo demás en el sistema no funciona, no va a ser suficiente para detener este círculo. A ver si quedó claro. ¿Dónde es el punto crucial para detenerlo? Y también cuando tienes cortisol alto se afecta la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Cuando tu cerebro crea neuronas nuevas, pues ya no va a poder. Tanto cortisol te va a dañar el proceso de la capacidad de crear neuronas nuevas. ¿Ok? ¿Dónde está el punto crucial de inicio de todo este desastre? La culpa, ¿dónde me voy a parar y detener para resolverlo? Justamente en el inicio de la clase hablábamos de eso. Si no ha quedado claro, lo repito. La inflamación de bajo grado y crónica, es decir, no se siente que estés inflamado, pero hay una inflamación en el cuerpo, y crónica se refiere a que todo el tiempo la tienes, es un factor que crea depresión y ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. ¿Sí? La inflamación de bajo grado y crónica, es decir, no la sientes, no sabes que está ahí, pero hay inflamación en tu cuerpo. Y es origen de enfermedades mentales y emocionales. Y esta inflamación tiene un origen intestinal. ¿Por qué? Porque tus bacterias están alteradas, dejan pasar cosas que no deberían y eso te hace que te inflames, que es lo que mencionaba en la diapositiva pasada. Por eso es bien importante cuidar la salud del intestino. Dice el intestino, maravillada con todo lo que hace el intestino. Muchas gracias, maestra Gaby. Ica, Alemán, Teresa dice el intestino. Entonces no ha quedado claro, chicas. Ahorita lo voy a repetir otra vez. Pongan atención. Cuando estas bacterias malas y sustancias tóxicas entran al cuerpo a través del intestino, que ya se hizo poroso por tanto cortisol, se vuelve poroso, deja pasar cosas que no deben a la sangre. Esas cosas que pasan, el cuerpo trata de defenderse y se inflama como respuesta para atacarlos. Y es una inflamación que es como silenciosa realmente. Pero
con el paso del tiempo, esa inflamación crónica desarrolla depresión y ansiedad. Entonces, muy probablemente si alguien está padeciendo algún problema de estos mentales, deba analizar qué tan saludable está su intestino. Piensa si no te inflamas después de comer, si no te dan gases, eruptos, ardores, dolores, porque entonces el origen viene desde una mala salud del intestino que está siendo permeable, y la permeabilidad se puede cortar, sí se puede atacar, pero les digo, ahí no está la solución. Porque tú puedes solucionar la permeabilidad intestinal, pero yo les dije que hay algo que está produciendo todo esto y tú no estás atacando a ese algo y ese algo sigue ahí y va a volverlo a hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso les digo, ¿dónde está el punto crucial para poder atacar este problema? Hay un punto importante más allá. La inflamación que te provoca el cortisol afecta a los neurotransmisores porque disminuye su disponibilidad. Cuando hay inflamación en el cuerpo, la serotonina y la dopamina, que nos hacen sentir alegres, con buen estado de ánimo, con ganas de hacer las cosas, ya no están disponibles. Entonces, cuando yo tengo alto estrés, tengo inflamación como resultado, y la inflamación como resultado da poca dopamina y serotonina disponible. ¿Sí? Daña las células del cerebro la inflamación. Activa las células que causan inflamación cerebral, migrañas, dolores de cabeza constantes también. Afecta el hipotálamo y la hipófisis, perpetuando un ciclo, como les decía, un ciclo vicioso, un círculo que se autorrealimenta de inflamación que genera estrés, el estrés genera inflamación, pero la inflamación genera estrés, el estrés genera... y así se mantiene infinitamente. ¿Sí? Tu microbiota intestinal no. Felipa dice, gracias maestra, gracias mi amor. Ahorita lo voy a repetir a ver si les queda claro. Ejemplos prácticos. ¿Qué alimentos afectan el estado de ánimo según lo que vimos el día de hoy? Vienen de afuera y pueden afectar el estado de ánimo. El azúcar refinada, panes, pastas, pasteles, el café y los embutidos. Ellos tres son los principales responsables de afectar tu estado de ánimo, de la ansiedad y la depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azúcar alimenta a las bacterias malas y a los hongos y otros organismos malos, los alimenta, y los malos acaban con los buenos, y los buenos son los que te producen las hormonas de la felicidad. Entonces, el azúcar en altas concentraciones en niños, en personas con depresión, con ansiedad, con estrés, no deberían de consumir el azúcar en altas cantidades y ningún alimento de azúcar refinada, porque de por sí traen un trastorno y el consumir este alimento acaba con sus bacterias buenas. El café tiene cafeína, y la cafeína en grandes cantidades, más de 4 tazas al día, más de 4 tazas al día de café, porque en menos de 4 tazas es desinflamatorio, pero en más de 4 tazas al día tiene como resultado mantener siempre el cortisol alto, siempre, 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 siempre. Entonces no te baja el cortisol y tú le estás dando la razón para que esté siempre alto, tomando café más de 4 tazas al día. Y los embutidos, porque los embutidos y alimentos procesados como las salchichas, el jamón, todos los procesados, los enlatados, todo lo que tenga mucho procesamiento, mucho colorante, mucho pigmento, mucho proceso industrial, esos alimentos tienen químicos y tienen sustancias que también acaban con las bacterias buenas y promueven el crecimiento de bacterias malas. Y eso acaba con las hormonas y los neurotransmisores de la alegría y la felicidad, porque afecta a tu microbiota intestinal, que es el segundo cerebro. Ahora sí, vamos a regresarnos al inicio para poder resolver la pregunta que les dije hace ratito y me contestan con la respuesta correcta, ¿ok? ¿Dónde fue? Aquí. Hay una conexión entre la mente y el cuerpo. Nunca se pueden separar, están completamente conectados. Lo que comemos, cómo dormimos y lo que pensamos son parte del mismo sistema. Cuando éramos animales, suponte, bueno, nosotros no éramos animales, pero
Cuando nuestros ancestros eran animales, exacto, cuando nuestros ancestros que eran animales salvajes, silvestres, que tenían que sobrevivir, tenían que tener un mecanismo que los mantuviera vivos. Y el mecanismo que los mantenía vivos era el mecanismo que hoy estamos estudiando. La conexión cerebro, hipófisis, hipotálamo, glándula suprarrenal, foquitos prendidos, alerta, alerta, alerta. ¿Sí? Pónganme cierto en los comentarios. Eso era en los ancestros. ¿Por qué? Porque tenían que protegerse de los depredadores, de los rayos, del frío, de la nieve. Tenían que buscar alimento, tenían que tener prendido su estado de alerta para la supervivencia. Siempre. Es como el perrito que está durmiendo pero siempre tiene la oreja parada porque tiene el estado de alerta prendido todo el tiempo para supervivencia porque es un animalito. Una ardillita está sentada en el pasto pero no está sentada acostada con los ojos cerrados, está alerta porque puede un ruido ser un depredador, puede. Entonces, en los animales que no tienen raciocinio ya, que no han evolucionado como el ser humano, ese mecanismo, esa serie de foquitos navideños que hablábamos, los mantiene vivos. Es para supervivencia. En el ser humano ya no necesitamos eso. Porque ya no hay depredadores, nosotros somos el máximo depredador en el planeta, no tenemos un depredador real, pero existen depredadores ficticios para nosotros que ponen en riesgo, entre comillas, nuestra supervivencia en nuestra imaginación. Que no pago la renta me corren, que voy a chocar, que si me chocan cuánto me va a costar, que el tráfico no voy a llegar al trabajo, que si no llego me van a descontar, que si llego tarde me van a correr, que el niño no se levanta, etcétera. Todo eso son nuestros depredadores, como si fuera la gacela allá en la selva, y sus depredadores para nosotros como si fuéramos la gacela son todos esos pensamientos. Entonces, ¿dónde se detiene el círculo vicioso? Ahí, cortando los pensamientos repetitivos, porque ahorita es el tráfico, pero en 2 horas ya no es el tráfico, en 2 horas es llego tarde para ir por los niños y luego a las 2 horas no me da tiempo de hacer la comida y luego a las 2 horas no quiso comer y estoy peleando con él y luego llega mi marido y estoy peleando ahora con el marido porque llega tarde, porque llegó tarde, porque trae esa mancha y luego en la noche otra cosa y otra y otra y otra. Realmente nada de eso pone en riesgo nuestra supervivencia, pero todo eso desencadena el cortisol. Prende los foquitos que les decía como las luces navideñas. 7 en el chat, si quedó claro. Entonces mi pregunta es, ¿en qué punto podemos detener el círculo vicioso? El cortisol no se desencadena solo. Quien lo desencadena es un pensamiento en nuestro cerebro. Porque ya no somos animales, ya no hay nada que nos ponga en riesgo, no viene un depredador para que se libere cortisol para salvarnos. Todos son los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿dónde se detiene el problema? Y sí lo expliqué porque les dije, no queremos hacer meditación, decimos que para qué hacer respiraciones profundas, que flojera, ¿no? Y la realidad es que haciendo una pausa para cortar toda la cantidad de cortisol que vengo produciendo todo el día por mis pensamientos, puedo parar y cortar y después si quiero volverlo a tener, pero ese corte hace como un equilibrio, como equilibrar la balanza y no que todo el tiempo la balanza esté hacia un solo lado. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿dónde se detiene todo este círculo vicioso de cortisol, estrés, problemas de salud que luego producen más cortisol, más estrés y así? Entonces el círculo no se detiene nunca, por mucho suplemento que tomes, por lo que hagas. ¿Dónde podemos parar? Exactamente, la mente. Y yo les dije, yo sé perfectamente qué pensamientos me generan cortisol. Cuando veo videos de perritos que les pasa algo, que los abandonan, que les pasa algo, me pongo mal. Entonces yo lo regulo, yo pongo control, no los veo. Si me salen, no los veo. Si a ti te pone mal llegar tarde,
Aprende a regularte y poner alarmas, calendarios, agendas, porque sabes que eso te pone mal y que cuando ya vas tarde te alteras, gritas, ya estás con el cortisol alto y eso te genera problemas de salud y luego depresión y ansiedad. ¿Sí? Exacto. Ya quedó claro entonces, ¿sí? Porque por mucho suplemento que tomes, no va a ver el resultado. Mucha gente, yo espero que esté aquí la chica que le dije que tenía que venir, porque mucha gente piensa que con tomarse el suplemento maravilloso ya te solucionó el problema. Que eso que me tome me baje de peso, que eso que me tome me quite la ansiedad, que eso que me tome me quite el insomnio. Pero la solución la tienes tú y no la pastilla. Ahora, ya corto en mi día, todos los días en mi día tengo que cortar la racha de cortisol, porque viene una racha de cortisol, 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 todo el día. La corto en algún momento me detengo y en lugar de tener esos pensamientos que me alteran, que me dan ansiedad, que si llego tarde, que si lo va a pasar, todas las tragedias que van a pasar, me pongo a pensar cosas positivas, pero no pensar cosas positivas, atraer recuerdos positivos. Cuando te casaste, cuando nació tu bebé, trae un recuerdo a tu mente que lo uses siempre para eso. O sea, un ejercicio diario de hoy me voy a dar mis 5 minutos, si quieres métete al baño y siéntate en el baño. Y en esos 5 minutos recuerda cosas, no que te hagan llorar, no que te den nostalgia, que te den felicidad, que de verdad te sentías feliz. Por ejemplo, cuando te ganaste algo, cuando te dio un trofeo, un reconocimiento. Y es como que me voy a recargar la batería. Te metes y te conectas. ¿Sí me di a entender? Ese es el primer paso. Porque el suplemento no te va a hacer nada si tú no das ese primer paso. Y no lo vas a dar y no lo dabas porque no sabías esto. Pero hoy que ya lo sabes, lo vas a poner en práctica. Todos los días. O antes de dormir, o a lo largo del día, o cuando estás en el baño. Aprovecha que estás en el baño sentado haciendo nada y ahí hazlo. Cuando estás lavando los trastes, cuando piensa en un momento donde haces algo pero no haces nada, ahí. ¿Ok? Me dicen si quedó claro, por favor. Ahora sí, vamos donde íbamos. Los alimentos ultraprocesados, además de que te alteran la microbiota intestinal porque como tienen mucha sal, mucho azúcar y muchos químicos, acaban con las bacterias buenas en tu intestino, demasiados embutidos. Además, tienen hormonas que alteran tu control hormonal del estrés. Generan picos de glucosa, muchas azúcares en el cuerpo y entonces eso también genera dificultad para pensar, fatiga mental, problemas emocionales. Por eso no hay que consumir embutidos en grandes cantidades, tratar de evitarlo sobre todo si ya tenemos un problema mental. Además, esos alimentos están diseñados, son demasiado ricos en el primer bocado para que los sigas comiendo. Lo que te sobreestimula y te puede llevar a seguir consumiéndolo a largo plazo. Entonces, tratar de evitarlos lo máximo posible porque en cuanto lo consumes sin querer, no te vas a dar cuenta, te va a generar una pequeña adicción de seguirlos comiendo. Y ya no eres sensible en tus receptores, ya no sientes igual porque sus sustancias que contienen hace que ya no seas sensible y entonces te hace sentirte mal cuando no los consumes. Genera como un efecto adictivo, tanto el azúcar como los embutidos. Entonces tú crees que te sientes deprimido, pero en realidad a lo mejor has estado comiendo demasiados embutidos, luego los dejaste de comer y estás teniendo un efecto a la adicción de ellos. ¿Sí? O alimentos muy procesados últimamente. Piensa cómo has comido, si estás comiendo muchos enlatados, embutidos, salchichas, hamburguesas, alimentos que venden en el súper que ya vienen preparados nada más para meter al microondas, de bolsita de 2 minutos, las maruchan, los hot dogs, todo eso. Si últimamente comiste mucho, luego los dejaste de comer y ahora te sientes súper mal, es un resultado de la adicción que generan, que el cuerpo quiere que se los des y como no se los estás dando, genera un malestar. ¿Ok? Por eso es es necesario no dárselo a los niños. Importante y necesario no dárselo a los niños. ¿Sí? Y sobre todo si están en la adolescencia.
en la pubertad, donde de por sí tienen una alteración emocional, inestabilidad, y que todavía les metes eso a empeorar el problema, ¿sí? Niños, jóvenes, adolescentes, evítenlo, y pues ninguno lo debería consumir, pero a veces es muy barato, es muy fácil de conseguir, es muy fácil y rápido de preparar y pues los damos y los comemos, pero no es lo mejor, ¿ok? Múltiples estudios han asociado que hay más frecuencia de consumos de ultraprocesados con una disminución en la salud mental y mayor riesgo de depresión y ansiedad. O sea, está demostrado, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. El intestino entonces no solo digiere lo que comemos, también digiere las emociones. Si lo alimentamos con calma, bacterias, calma, recuerden que es el primer paso, alimentarlo con calma, respiración, pensamientos positivos, buenas bacterias y nutrientes reales, nuestro cerebro va a responder con claridad, serenidad y bienestar. ¿Ok? Ahora sí, lo que ustedes quieren saber, los suplementos. Para mí era importante primero dar la parte biológica, científica, sustentar lo que es, para luego ya llevarte así al suplemento. Porque para mí no es nada más darte y tómate esto, no. Para mí es que tú lo entiendas, porque si tú lo entiendes tiene mejor resultado. ¿Ok? Ahora sí. Díganme si hasta aquí ha quedado claro y si tienen alguna duda. Si ha quedado claro, pongan en el chat, me quedó claro. Pónganlo en el chat, me quedó claro. Si ha quedado claro, si tienen alguna duda, pónganme alguna duda y ahora sí vamos a entrar a los suplementos que pueden complementar lo que ya venimos hablando. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales como desinflamatorios. Modulan la inflamación. Y la inflamación en el cuerpo está asociada a la depresión. Cuando hay inflamación dentro del cuerpo hay depresión. Entonces los omega 3 son desinflamatorios y hay evidencia muy fuerte científicamente que demuestra que reduce los síntomas depresivos. Especialmente cuando se utiliza como un tratamiento coadyuvante. A lo que voy, que es coadyuvante, no es solito que me va a curar, es complementario al tratamiento que estás recibiendo, a la meditación, a las respiraciones, a los pensamientos positivos obligados, etcétera. Omega 3, ¿ok? Me quedó claro, me quedó claro. Alab, Elsa y Marisol, ¿ok? Luego está el magnesio. Es un mineral esencial que participa en reacciones químicas de tu cuerpo, incluyendo la producción de GABA, que es el calmante. ¿Se acuerdan que hablábamos que el GABA en tu cuerpo es el freno, el que te calma, el que te tranquiliza? Cuando estás haciendo respiraciones profundas o meditación, estás produciendo GABA. Entonces, para poder producir GABA, además se necesita de magnesio. Se ha asociado que las personas que les falta magnesio también les falta GABA y entonces tienen estrés, ansiedad y depresión. Entonces el magnesio es esencial, que no nos falte magnesio. Me quedó claro, dice Felipa, Marisol y Elizabeth Rivas. ¿Ok? Entonces, omegas y magnesio, pero lo importante es que anoten por qué. Omegas es un desinflamatorio y la inflamación se asocia con depresión y el magnesio es necesario para producir GABA. El GABA es un calmante. El cuerpo lo produce, pero necesita magnesio y las personas que les falta magnesio pues tienen estrés, ansiedad y depresión leve, ¿ok? Y además de que las personas que toman magnesio les aumenta el efecto de su medicamento antidepresivo. Cuando toman magnesio aumenta el resultado de su medicamento. Las vitaminas del complejo B son esenciales para la metilación, que es un proceso clave para sintetizar, es decir, para que tu cuerpo pueda producir serotonina, dopamina y noradrenalina. Entonces, si yo tengo vitaminas del complejo B, voy a poder producir todos los neurotransmisores que son calmantes. Necesito vitaminas del complejo B. En particular, el L-metilfolato, que es una forma de ácido fólico. El ácido fólico es crucial contra los problemas mentales. Ácido fólico. La deficiencia del ácido fólico y de la cianocobalamina o vitamina B12, esas dos vitaminas, cuando hacen falta en el cuerpo, se asocian a la depresión. La vitamina D también regula las hormonas de la felicidad, la serotonina y la dopamina.
Cuando tenemos poca vitamina D, tenemos riesgos de depresión y bajo estado de ánimo cuando nos falta vitamina D. Por eso es importante tomar el sol para sentirnos alegres, felices, y si no nos es suficiente podemos suplementarnos con vitamina D. ¿Por qué? Hay personas que tienen obesidad y que tienen diabetes y su asimilación de vitamina D es muy baja aunque se expongan al sol, entonces la tienen que tomar, ¿ok? Puede ser el citrato o el colágeno con magnesio. Sí, mi amor, mientras sea magnesio, es una fuente de magnesio para tu cuerpo. Los probióticos son mis favoritos en este tema porque actúan directamente en el eje intestino-cerebro. Las bacterias intestinales producen hormonas de la felicidad y disminuyen la inflamación. Entonces, sobre todo los que le llaman psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos? Bacterias vivas que funcionan para la salud mental y están siendo muy investigadas por su gran potencial para mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad y el estrés. Es importante consumir probióticos de manera natural o suplementada. Por ejemplo, cultivar tu kéfir, tomar yogur, tomar fermentados y tomar probióticos a lo mejor ya de una manera externa si ahorita el problema es muy fuerte, la enfermedad, ahorita necesitas como salir del problema y después ya integrarlos como parte de tu alimentación. Fermentos, ¿no? Y la ashwagandha, que es un adaptógeno que ayuda a que tu cuerpo se pueda adaptar al estrés porque ayuda a reducir el cortisol. Recuerden, el cortisol es natural, es normal, no lo podemos eliminar, pero si ya hay demasiado cortisol en tu cuerpo y digamos que la racha ha estado alta, va a haber el cortisol. Hay que ayudarnos y la ashwagandha nos puede ayudar a modularlo. Hay estudios que sugieren que reducir la ansiedad y el estrés crónico con ashwagandha es posible y se ha analizado en estudios de laboratorio. Y bueno, pues esos son los suplementos. Ese fue el tema de hoy, chicas. Les agradezco bastante que hayan tomado la clase. Para mí era importante que supieran que no solamente es tomarte un suplemento mágico que te va a resolver, sino que entendieran que hay una razón biológica, científica y evolutiva del por qué tenemos estrés. Es normal, es natural, pero como ya somos seres evolucionados, ya podemos controlar el pensamiento del riesgo. Ya podemos decir, no pasa nada, realmente no me voy a morir si llego tarde, ya no produzco tanto cortisol, no va a pasar nada si mi esposo se va con otra, mi vida va a continuar, pero todo está en el cerebro porque él es el que desencadena todos los problemas que vimos el día de hoy. Por favor, déjenme en el chat su comentario de lo que les pareció la clase de hoy. Gracias por haberse conectado y tomar la clase y dedicarme 1 hora y media de su tiempo y pues yo dedicar también esta 1 hora y media de mi tiempo para el tema de hoy. No se les olvide entrar al grupo de Face que se llama Shelonabel Mi Bendición Azul, donde voy a subir el archivo de la clase de hoy. Que tengan una bendecida noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias a todas, las leo en el chat. Mi hijo está tomando medicamentos y si puede tomar todos los suplementos que dice. Marisol, ¿me estás preguntando que si puede o me estás diciendo que sí? ¿Es una afirmación o es una pregunta? Porque si es pregunta, mi vida, yo te diría que siempre consulten con su médico porque el médico te va a indicar si el medicamento que él consume tiene alguna contraindicación con alguna planta medicinal, con algún suplemento, porque hay medicamentos que no se pueden combinar con otras cosas. Y si es pregunta. Me quedó muy claro, dice Vane Ruiz, excelente clase. Gracias por haberla tomado, mi amor. Gracias, Miss Gaby, muy práctica en su tema, que lo entendí muy bien. Gracias a Alice. Vayan al grupo terminando la clase porque en media hora subo el documento para que lo lean, ¿ok? Gracias, que Dios la bendiga, dice Felipa. Gracias a ti, mi amor, por regalarte este tiempo. Regalarte a ti este tiempo de capacitación, de entrenamiento para que entiendan mejor cómo funciona. Muy interesante, Miranda. Gracias, bendecida noche, dice Lili. Marisol, muchas gracias, bendiciones. Bueno, yo creo que ahora sí me despido. Que tengan bendecida noche. Queda grabado solo 30 días para que lo empiecen a compartir con sus equipos. Solo 30 días, ¿ok? Nos vemos en la próxima, chicas. Bonita noche. Muchas gracias, Guadalupe, Íñiguez, Sacil, Janet Islas, Marisol Villagómez, Lili.
Hasta la próxima.